Muchas gracias a todos por su asistencia y además en un día tan significativo como el Día del Libro siempre es una alegría, es un confort, es un sentirse bien venir a la biblioteca, igual que cualquier otro día, pero parece que hoy más. Como vicerrectora de Cultura agradezco a la biblioteca, a su directora y a todos sus miembros que organicen todos los años este acto. El vicerrectorado de Cultura colabora en lo que puede, en los premios de relato corto, colaboro con venir con gran entusiasmo, no me cuesta nada, es más, me encanta estar aquí. Y bueno, todos los años, como ustedes saben, hacemos una conferencia. En primer lugar, luego ya damos paso para darle más emoción a la cosa, más suspense a los resultados de los premios, aunque los premiados, los pobres lo saben, ya lo saben, no lo vamos a tener ahí con esta angustia todavía, pero bueno, y ya después que ustedes disfruten. Mari Carmen, la directora Mari Carmen Martín Marichal, va a presentar a nuestro invitado de hoy, don Fernando Hernández Guach, compañero también de la enseñanza, y que siempre nos dará envidia seguro al oírlo cuando nos hable de todos sus viajes y sus experiencias maravillosas, a ver cuándo nos va a tocar a nosotros también, porque él empezó hace muchos años. Sí. Bueno, pues Mari Carmen lo va a presentar y ya después seguiremos con otra parte. Bueno, gracias Lisi, buenos días a todos y a todas y eso, muchísimas gracias por acompañarnos en un día, como decía la vicerrectora, tan especial como el de hoy. Este es uno de los actos que, como saben, realizamos por el Día del Libro, pero que ya empezamos a celebrar desde ayer. Ayer tuvo lugar en la Escuela de Ingeniería, efectivamente, en su salón de actos, un homenaje a Juan León Castillo, nuestro ilustre ingeniero, responsable de obras como el Faro de Maspalomas o el Puerto de la Luz y de Las Palmas, y hubo una serie de conferencias, 4 en concreto, que estuvieron bastante entretenidas. Hoy continuamos aquí, aunque ya esta mañana participamos en el campus del Obelisco en Humanidades en la lectura del Quijote, que les invito, si les quedan ganas, a que pasen por allí porque van a estar hasta las 9 de la noche participando en la lectura del Quijote aquellos que quieran. Y bueno, y seguro que al llegar hasta aquí han visto una exposición que les invitamos a que vean con más detenimiento. Exposición que es resultado del esfuerzo realizado por el grupo de extensión, al que agradezco la dedicación que a ellos han destinado, y también no quiero que se me pase sin agradecer la colaboración de distintos consulados que nos han facilitado pues tantas las guías y las banderillas y cualquier otra cosilla que hay por ahí. Son el Consulado Honorario de Finlandia, el Consulado de Panamá, el de los Estados Unidos de América, el Consulado General Honorario de Irlanda, el de Guatemala, Alemania, Estonia, el Reino de Marruecos, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, Turismo de Canarias, la Oficina de Turismo de Tenerife y la Oficina de Turismo del Hierro. Hoy seguro, como decía Lisi, que se nos van a poner los dientes muy largos, porque nada más ver la comunicación y que él nos hable un poquito de toda su trayectoria, de los numerosos países que conoce, además teniendo tan cerca el verano, ¿no? Y las ganas ya de salir de la isla van aumentando. Pues hoy nos acompaña Fernando Hernández Guach, doctor en matemáticas, autor de numerosas publicaciones especializadas, que además tiene una larga trayectoria como docente en esta institución, en la Universidad de Las Palmas. Fue profesor de Estadística en la Facultad de Ciencias de la Salud y también viceconsejero de Educación e Inspector de Educación, además de autor de 2 libros de viaje, que son Notas de viaje por países del Islam y Viaje por el Asia Suroriental tras la huella del Sakyamuni. Él participa hoy con nosotros con una charla llamada Egipto, libros de viajes y noticias de viajeros. Lo hace de forma desinteresada, con lo cual le agradecemos enormemente que hoy esté aquí con nosotros, y estoy convencida de que de que la charla seguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias. ¿Te parece que no? Sí, le dejamos a los ponentes de Yo me voy a hablar de pie porque prefiero hablar de pie. Muy bien. Muchas gracias, vicerrectora, por la invitación. Muchas gracias a la directora de la biblioteca y a todo el staff de la biblioteca por haber pensado en mí para el día de hoy, que es un día importante, es el Día del Libro, nada menos, dar una charla sobre Egipto, libros de viajes y noticias de viajeros.
he visto en la exposición del pasillo muchos libros de los que voy a citar yo ahora, de manera que me parece incluso oportuno que sea así, porque si alguno está interesado ya sabe que aquí lo tiene y que lo puede buscar. Yo no voy a leer lo que pone en las transparencias, porque sería repetir el trabajo, de manera que después ustedes que vayan leyendo lo que les parezca oportuno. En esta primera, lo que dice Ali Bey, que es un autor sobre el que luego volveremos, es que todo lo que hay que decir de Egipto ya está dicho. Y que por lo tanto, ¿qué va a aportar él nuevo? ¿Qué voy a aportar yo nuevo que ustedes no sepan de Egipto? Eso lo escribe aproximadamente en 1815. Y de 1815 hasta ahora ha seguido incrementándose el número de libros que se han escrito sobre Egipto, lógicamente. Sin embargo, voy a leer la última frase. Yo hablaré aquí brevemente y si el lector hay algo que no hago sino repetirlo ya dicho, podrá pasar adelante. Mas sería muy lisonjero para mí que encontrase algo de nuevo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, a ver si soy capaz de hacerlo. ¿Qué libros son de los que hablaba Ali Bey que habían escrito sobre Egipto? El más famoso y el primero del que yo voy a partir es este de Herodoto. El segundo de los libros de la historia de Herodoto, saben que cada uno de los libros está dedicado a una musa, está dedicado a Euterpe. Bueno, pues el segundo libro está dedicado a Egipto. Todo el libro habla de Egipto. Habla cosas, unas ciertas y otras no tanto, sobre cómo es Egipto, pero es una fuente fundamental de información para todos los autores que le han seguido. El estilo de Herodoto, para quien no lo conozca, es un estilo de contar cosas sin demasiado espíritu crítico. Les voy a contar la historia con la que empieza este libro de Egipto. Dice que había un rey de Egipto que se llamaba Psamético, que tenía dudas de si Egipto era el pueblo más antiguo del mundo o lo era otro pueblo. Quien le disputaba el título, por así decir, eran los frigios. Saben que Frigia era un país que estaba aproximadamente en el centro de Anatolia, del Asia Menor. Decide entonces llevar a cabo un experimento para salir de dudas. Coge a 2 niños pequeños, recién nacidos, se los entrega a un pastor con el mandato de que no les dirija la palabra y que vamos a ver lo que pasa. Los niños van creciendo y cuando tenían 2 años, los niños, a la llegada del pastor, pronuncian sus primeras palabras. Bepo, Bepo. El pastor va a ver al rey, a Psamético, y le dice, mire, los niños han pronunciado estas palabras. Entonces el rey dice, claro, Bepo significa pan en frigio. Eso quiere decir que el lenguaje natural de las personas es el frigio, y por lo tanto ellos son más antiguos que nosotros. De ahí deduce Herodoto que los egipcios son el segundo pueblo más antiguo del mundo. Como ustedes comprenderán, ese tipo de historia, bueno, pues se puede poner en duda. No sé si realmente los niños dijeron pan en frigio o no, pero lo cierto es que nos da una introducción muy amable a todo lo que es la historia de Egipto. Hay cosas, hay errores en Herodoto que luego van a continuar repitiéndose durante mucho tiempo. De las 3 grandes pirámides, Keops, Kefren y Miquelino, la tercera, decía Herodoto, que había sido construida por la hija de un faraón, valiéndose del dinero que ganaba con la prostitución. Esa idea de esa pirámide construida por la hija prostituta del faraón fue una idea que también caló, y luego muchos de los siguientes escritores que hablan de las pirámides pues vuelven a esa idea de la pirámide de la hija del faraón. La frase que es de Herodoto, Egipto, un don del Nilo, nos viene a decir que todo lo que vamos a ver en Egipto es lo que está en la ribera del río. También hay una costa mediterránea y hay una costa en el Mar Rojo, pero lo fundamental en la cultura clásica y en los viajes que se hacen por Egipto es seguir el curso del río. También que el Nilo tiene un origen casi ignoto todavía, Caput Nilo Querere, decían los romanos, buscar las fuentes del Nilo, y que ya ha recorrido cerca de 4.000 kilómetros cuando llega a Egipto. En Egipto recorre casi otros 1.000 kilómetros, desde un poquito más al sur de Abu Simbel hasta las desembocaduras, las bocas del Nilo, que son por lo menos 7 en el Mediterráneo. Nosotros tenemos que ver 2
dos elementos fundamentales en el Nilo. Todo el apartado que está alrededor de Giza, las pirámides, el Fayum, Memphis, donde ahora está el Cairo una ciudad mucho más moderna, hasta llegar desde el Valle de los Reyes, ustedes lo ven ahí, hasta Abu Simbel. En ese trayecto del Valle de los Reyes hasta Abu Simbel, desde Karnak o Tebas, que era el nombre anterior de esa zona, hasta la frontera sur, está la mayoría de los templos que se visitan y que yo haré alguna referencia durante la charla. Yo no he empezado por el primer libro que cita Egipto. El primer libro que cita Egipto es el Génesis. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de José, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y lo llevaron a Egipto? En Egipto lo compró Putifar, que era un oficial del faraón. A la mujer de Putifar le gustó José y tuvo una especie de distancia con él, pero José era un hombre serio. Bueno, después José se gana la confianza del faraón y lleva a Egipto a sus 11 hermanos. De ahí empieza la estancia de los israelitas en Egipto, que acaban en un segundo libro, el segundo capítulo. Ya no es el Génesis, sino el Éxodo. En el Éxodo también habla de Egipto, lógicamente. Es cuando Moisés toma el mando y decide salir del mandato del faraón. Todo eso no tiene una coordinación o una translocación evidente con la historia. Es decir, en lo que se conoce de Egipto no hay ningún documento ni ninguna inscripción que nos hable ni de José ni de Moisés. Se ha querido buscar naturalmente una relación y se ha dicho que el faraón que estaba al mando cuando Moisés abandona Egipto es Ramsés II. Luego hablaremos de Ramsés II también. Pero lo cierto es que no hay ninguna relación directa entre la historia que cuenta el Pentateuco, el Génesis y el Éxodo, y la historia que cuenta Egipto en los documentos egipcios. En todo caso, sabemos que eso fue escrito aproximadamente en el año 600 a.C., porque es la Biblia que se escribe en Babilonia cuando están los judíos allí como esclavos, ¿verdad? Bueno, no me quiero enrollar más y voy a seguir con algunos autores clásicos. A Eratóstenes lo he traído aquí porque es uno de los directores de la Biblioteca de Alejandría y a Eratóstenes le debemos varios avances matemáticos. Veo por aquí algún colega destacado y le recuerdo que la criba de Eratóstenes fue la primera relación de números primos que se consiguió y Eratóstenes fue el primero que midió la circunferencia de la Tierra, teniendo en cuenta la diferencia de sombra que el Sol lanzaba el día 21 de junio entre Alejandría y Asuán. Hizo un cálculo que yo ahora no voy a explicar y llegó a la conclusión de que la Tierra tenía una circunferencia aproximadamente de 45.000 kilómetros y no los 40.000 que tiene, pero vamos, fue un cálculo muy bueno y es el primer cálculo que tenemos de esa naturaleza. Filo de Bizancio, estamos siempre, todavía muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, escribe las 7 maravillas del mundo y introduce en esas 7 maravillas, lógicamente, las pirámides de Egipto, como una de las maravillas que lo siguen siendo. Y no sé si alguno se preguntará si no metió también ahí el faro de Alejandría. Y no lo metió, porque no estaba construido, cuando Filo de Bizancio escribió ese libro. El faro de Alejandría se construye después y dura hasta el siglo XIII, que lo destruye un terremoto. Diodoro Sículo lo he traído solamente por un hecho anecdótico, y es la muerte del gato. Si ustedes lo han leído ya, verán que relata cómo los egipcios arman un lío terrible a un romano porque el romano había matado a un gato. El gato es uno de los ídolos de Egipto, uno de los dioses de Egipto. El panteón egipcio es enorme, con más de 1000 dioses, muchos de ellos zoomorfos, en forma de gatos, de cocodrilos, de hipopótamos, en fin, de cualquier caso, casi naturalmente. Otros autores, también famosos, Estrabón, porque se sabe que estuvo en Egipto, que hizo una expedición que llegó hasta Asuán y escribió su obra Geografía, que es naturalmente un hito en la cultura clásica en lo que respecta a esa disciplina. Y Plinio el Viejo lo he traído también porque es el primero que hace un relato importante sobre obeliscos y pirámides. Y dice,
si leen ustedes la última frase que está ahí, además de todos los autores que han escrito sobre Egipto, dice que no se sabe quién construyó las pirámides y que es muy justo que se haya olvidado porque es una obra inútil. Un punto de vista que también hay que tener en cuenta. Y ahora voy a dar un salto en el tiempo, porque no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Y me voy a ir a los Rilat. Los Rilat son los libros de viaje que escriben los autores musulmanes cuando obligados a ir a la Meca, por ese mandato que tienen ellos de ir todos los años a la Meca, pues hacen un recorrido y en ese recorrido luego cuentan fundamentalmente cómo es el país que atraviesan, cómo son las gentes, qué economía tienen, si hay agua, si no hay agua, ese tipo de cosas. De todos los Rilat, que hay muchísimos, y muchos escritos por autores españoles, Al-Idrisi entre ellos, y otras noticias que tenemos de esa época de Egipto, la que da Ibn Khaldún, por ejemplo, también, o en fin, hasta Juan León el Africano también nos escribe sobre Egipto. Yo he elegido este de Ibn Battuta porque me parece el mejor con diferencia. Ibn Battuta es un viajero que se recorre el mundo conocido en aquel momento. Ahora les pondré una transparencia donde se ve eso. Antes quiero que lean lo que dice ahí porque vuelve a meter la pata. Dice: así llegué a El Cairo, capital del país y antigua residencia del faraón. El Cairo fue, como saben ustedes, creado por los fatimíes aproximadamente en el siglo X. Por lo tanto, nunca fue residencia del faraón. Es una ciudad mucho más moderna, como les dije antes. Pero Ibn Battuta, que llega sin embargo 300 años después de eso, por lo visto no lo sabía, lo escribió mal. Quiero decir con esto que no todo lo que escribe ni Herodoto, ni Ibn Battuta, ni casi ninguno de lo que vamos a ver es absolutamente fiable. Probablemente sabemos nosotros más de cómo se creó el Cairo de lo que sabía Ibn Battuta hace 700 años. Bueno, estos son los viajes de Ibn Battuta. Se lo he puesto para que tengan ustedes una idea de lo que Ibn Battuta viajó, que está en rojo. Sale de Tánger, llega hasta el sur del Sáhara, llega hasta China, pasa por la India, pasa por las Islas Maldivas. Las Islas Maldivas se casó un par de veces. Tuvo una mujer que él eligió y otra que le eligió el sultán, que era la suegra del sultán. En los países musulmanes las mujeres tienen que estar protegidas por un hombre, y en esa protección muchas veces el matrimonio tiene esa función de proteger. El sultán tenía una suegra que por lo visto le molestaba en palacio y se la encaquetó a Ibn Battuta para que cuidara de ella el tiempo que estuvo en las Maldivas, que no fue mucho, porque fíjense lo que se movió el hombre. Esta que caminó todo eso. Es verdad, que caminó todo eso. También está en azul el trayecto que hizo Marco Polo. Que ven ustedes, es de la misma época, 20 años más, 20 años menos. Y está también en amarillo el que hizo otro famoso viajante chino, Zheng He, que llegó hasta África solamente. Son viajes todos del siglo XIV, viajes bien documentados y, en fin, que nos dicen que la gente también se movía entonces. Esta es una imagen del Cairo que yo he puesto ahí porque el Cairo es casi la única ciudad que se visitaba en aquel momento. La gente iba al Cairo, el Cairo era todavía un califato, saben que en ese momento había 3 califatos, bueno, ya en ese momento no, pero en fin, había habido un califato en Córdoba, otro califato en Bagdad y el califato que estaba en el Cairo y que luego desaparece, que son los turcos los que se hacen con el país y todos los califatos se unifican en Estambul. En aquel momento el Cairo tenía que ser una ciudad tan caótica como es actualmente. Eso es lo que dice Ibn Battuta y lo que van a decir otros muchos escritores sobre el asunto. En este, que no se ve la primera línea en la pantalla, cito, ya dando otro salto, a un autor, Jan Potocki, que seguramente conocerán porque tiene una novela magnífica que es El manuscrito encontrado en Zaragoza, del que se hizo también una película muy bonita, que yo les recomiendo vivamente, una novela gótica, pero muy interesante. Ese Jan Potocki viajó por los países del Imperio Otomano. Entonces Egipto formaba parte del Imperio Otomano. Va a formar parte del Imperio Otomano pues casi hasta el siglo XX.
En el Imperio Otomano, él recorre Turquía, Grecia, Egipto, Albania y Montenegro, y miren lo que escribe en el Cairo. Las ventanas de mi habitación, de hecho que no iba a leer nada y lo voy a leer. Las ventanas de mi habitación dan al Kalish, que es la calle del Cairo más concurrida. Eso es Han el Halish, que es ahora un mercado. Volveremos sobre él. Lo es sobre todo por los espectáculos ambulantes, gente que hacían danzar un mono de larga cola, otros que luchaban con culebras. Pero el espectáculo que goza de mayor aceptación son las bailarinas. Llevan el rostro sin cubrir, el pelo suelto, los pechos al aire. Yo quiero ponerlo un poco en contraposición con el sentido que tenemos ahora de lo que es un país musulmán. En el siglo XVIII no había problemas en ese tipo de exhibiciones en el Cairo, y sin embargo ahora sería imposible de imaginar una situación de ese tipo. De manera que no siempre la religión islámica ha sido igual de rigurosa con sus costumbres. Este es Jan Potocki y está naturalmente disfrazado de árabe, porque para recorrer esos países había que disfrazarse. Los cristianos no eran bienvenidos, y también lo vamos a ver en 2 o 3 casos más. Bueno, aquí me está fallando la primera línea, pero pone que Dominique Vivant, el barón de Denon, Dominique Vivant, es uno de los que acompañan a Napoleón en su viaje a Egipto. Yo voy muy deprisa y no pretendo que ustedes se queden con todo, pero habíamos visto Egipto como un califato independiente, Egipto bajo el imperio de los otomanos. Egipto va a dejar de ser, no del todo, pero bueno, parte del imperio otomano con la entrada de Napoleón. En 1798 Napoleón decide que Egipto es un buen sitio para conquistar, y va allí con sus soldados y conquista Egipto. Es verdad que la conquista le dura unos meses, Napoleón no llega a estar ni un año en Egipto, es un entrar y salir, pero sin embargo eso marcó una impronta que va a continuar durante todo el siglo XIX. Uno de los que acompañaron a Egipto es Vivant Denon, que es el creador del Museo del Louvre y es uno de los padres fundadores de la egiptología. Yo he visto que tienen ustedes en las vitrinas puestas un libro que se llama Descripción de Egipto, que es un libro que está dirigido por Vivant Denon. Es uno de los que tienen ahí a su alcance. Es un libro muy famoso, se editó en 10 volúmenes originalmente y recogía todo lo que se sabía de egiptología de los que acompañaron a Vivant Denon y a Napoleón. Saben que de ahí viene también el descubrimiento de la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es una piedra que se encontró en la localidad de Rashid y que tenía un texto triple que permitió a quien sabía copto como Champollion pues empezar a descubrir cómo se podía descifrar el jeroglífico. Sobre la esfinge, quiero llamarles la atención sobre eso. Vivant Denon escribe: la expresión de la cabeza es dulce, llena de gracia y serenidad. Su carácter es africano, pero la boca, cuyos labios son gruesos, posee una morbidez en el movimiento y una delicadeza en la ejecución realmente admirable. Vivant Denon no sabía que la esfinge era el retrato del faraón Kefren, que seguramente no habría escrito eso en ese tono si lo hubiera conocido. Pero para él, aquí está la esfinge cuando empieza a medirla, que estaba completamente enterrada hasta la cabeza. Saben que la nariz se dice que habían disparado contra ella los soldados de Napoleón, otros dicen que fueron los mamelucos. Bueno, esta es una de las primeras estampas que tenemos de la efigie. La efigie es la entrada de un paseo ceremonial que nos conduce directamente a la pirámide de Kefren. Está como a 1000 o 1500 metros. Hay un templo además a la entrada. Todo eso no se conocía entonces porque la esfinge estaba sin excavar, estaba enterrada en tierra. La esfinge se construyó aproximadamente en el año 2500 a.C. y luego se arregló un par de veces. Ahí entre las dos piernas o patas de la esfinge, habría que decir patas porque es un león en su parte baja, ¿verdad? Hay una placa de Tutmosis IV que dice que la limpió y que la reconstruyó y todo ese tipo de cosas, y seguramente se hizo alguna otra vez más. Lo cierto es que ahora tiene un aspecto muy diferente
y está limpia y la están cuidando porque parece que se está deteriorando irremediablemente. Si recuerdan, la primera transparencia que puse era de Alibey, ¿verdad? La clase de Alibey. ¿Quién era Alibey? Bueno, pues Alibey es un catalán que nació en Barcelona en 1766 y que emprendió un viaje por territorios musulmanes pues para ver si España podía mantener con ellos una relación económica, diplomática y hasta social mejor. En ese trayecto él fue vestido como si fuera un príncipe abasí, se hacía pasar por musulmán y por, en fin, por islámico de primera generación, no, de varias generaciones. Alibey es el primer occidental que sabemos que llega a la Meca. La Meca es un territorio vedado para todo el que no sea musulmán, incluso actualmente. Hasta hace muy poco tiempo, estoy hablando de hace 30 años, estaba penado con pena de muerte que un occidental entrara en la Meca. En tiempo de Alibey, por supuesto, si hubieran sabido que era cristiano, no hubieran dejado de él nada. No hubiéramos podido hablar ahora del libro de Alibey. Alibey hace este viaje alrededor de 1805-1810 y el libro se publica por primera vez en Francia sobre 1815. Es un libro aburrido, que yo no recomendaría para un lector que quisiera saber de aventuras, porque no es un libro de aventuras, es un libro de relato más bien de dónde va pasando y qué es lo que va haciendo, lo cual no quita que tenga sus notas de interés, ¿verdad? Cuando él llega a Constantinopla, por ejemplo, nos relata cuál era el mercado de esclavas, y cuando uno quería comprar una esclava tenía derecho, una vez que había ya visto lo que había, se lo llevaba a un reservado y allí dentro acababa de tantear el producto antes de dar un precio por el asunto, ¿verdad? Cosas de esas sí las cuenta Alibey, pero en general el libro es un libro aburrido. Yo lo he traído para darle entrada a los obeliscos. Los obeliscos son una construcción típicamente egipcia, que tuvieron un éxito enorme cuando se conocieron en Occidente. Alibey nos habla aquí de las agujas de Cleopatra, que eran dos obeliscos que había en el puerto de Alejandría. El puerto de Alejandría tiene un doble puerto, puerto oriental y un puerto occidental, que está dividido por un espigón grande. Bueno, pues, en la extremidad oriental del puerto de Levante había, durante mucho tiempo estuvieron, y son varios los autores que la citan, las dos agujas de Cleopatra. Obelisco viene a significar lo mismo que aguja en griego. De manera que hablar de las agujas de Cleopatra sería hablar de los obeliscos de Cleopatra, que por supuesto no eran de Cleopatra, eran muchísimo más antiguos que de Cleopatra. Son estas dos que están aquí, en una acuarela hecha por un autor escocés que tuvo luego muchísimo éxito por todo el mundo, tiene muchas acuarelas egipcias. Ven que hay dos obeliscos, uno que está en el suelo, sobre el que están los 4 o 5 moriscos que tenemos ahí, y otro que estaba en pie. Esos dos obeliscos están ahora, uno en Londres, a la orilla del Támesis, y el otro está en Nueva York, en el Central Park. Que si tienen ocasión lo pueden ir a ver porque están bien colocados. Hay muchos obeliscos repartidos por ahí. Roma es la ciudad de los obeliscos. Esta fotografía que les he traído es el obelisco que está en la Piazza de la Rotonda, delante del Panteón de Roma. Está un poquito exagerado, en realidad el obelisco ese es más pequeño de lo que parece ahí. En Roma, saben ustedes que está el obelisco que está en la Plaza de San Pedro, el obelisco que está a espaldas de San Juan de Letrán, el obelisco que está en el Quirinal, el obelisco que está en la Piazza Navona, el obelisco que está en la Piazza del Popolo, el obelisco que está en el Monte Siore. Hay muchísimos obeliscos en Roma y merece casi ir a Roma para hacer un trayecto y ver los 12 o 14 obeliscos que hay en la ciudad. Pero no los engañen, porque no todos son obeliscos traídos de Egipto. Hay algunos obeliscos que son copias hechas por los romanos, como el que está en la Piazza Navona, y otros obeliscos que son incluso mucho más tardíos, porque Bernini, que fue el que puso el obelisco que está en San Pedro, o el que puso el que está en la Piazza Navona, aprovechó los obeliscos para dar realce a sus monumentos. Uno de los más bonitos, aunque muy pequeño, es el que está en la espalda del Panteón, donde hay un obelisco pequeñito montado sobre el lomo de un elefante. La iglesia que está delante es Santa María sopra Minerva. Y en esa iglesia delante está ese obelisco pequeñito, que ese sí se lo recomiendo yo que vayan a ver. Los obeliscos nos podían llevar a unas derivaciones terribles. Y bueno, yo siento no poder hacerlo.
pero si alguien está interesado, hay un obelisco, el que está delante de la Plaza del Senado, que lo llevó Octavio Augusto a Roma, lo situó en la Plaza de Marte, y allí en la Plaza de Marte construyó un orlogium, un sistema con una analema y un reloj de sol. Los romanos podían saber qué día era del año y qué hora era la que marcaba el reloj de sol. El campo de Marte era un campo que estaba a las afueras de Roma, está cerca de lo que ahora está el Ara Pacis, y fuera, cerca de ahí estaba el campo de Marte. Voy a seguir. Aquí tengo a Chateaubriand. Chateaubriand es un romántico, es el que inicia el romanticismo en Francia, es un viajero que va a Jerusalén. El ir a Jerusalén es otro motivo de pasar por el Cairo. En realidad, Chateaubriand vuelve desde Jerusalén pasando por el Cairo. Él había ido por Atenas. Cuando llega a Atenas, Chateaubriand dice: Atenas es una ciudad muy visitada. En este momento, además de yo mismo, hay otro visitante ruso. No sabía lo que eran las estadísticas del turismo del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, pues cuando llega a El Cairo, no es una ciudad muy visitada. Y la prueba es que él mismo, que se detiene en El Cairo para ver las pirámides, no consigue llegar al pie de las pirámides, porque en aquel momento el Nilo inundaba todavía la ciudad. Y cuando llega a Chateaubriand, ahí no nos lo explica, le dijeron que tenían que esperar 2 o 3 semanas a que el agua bajara para poder llegar a la pirámide. Él no lo hace porque dice que no le conviene ni a mis negocios ni a mi fortuna. Y sigue viaje sin poder ver de cerca las pirámides, que es a lo que él había ido al Cairo. Esta podría ser la situación de las pirámides cuando llegó Chateaubriand. Aquí tenemos otro escritor famoso, Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. También va a Egipto aproximadamente en 1850. Él viajó, como pongo yo ahí, acompañado por el fotógrafo Maxime Duchamp, que es el primer fotógrafo oficial que llega a Egipto. No sabemos si antes hubo alguno, pero este fue el primero que fotografió los monumentos egipcios. Hasta entonces todo lo que teníamos eran acuarelas, litografías, dibujos, en fin, cuadros al óleo, pues también hay algunos. Pero las primeras fotos son de esta época, 1850 aproximadamente. Gustave Flaubert, que como saben ustedes es un autor reconocidísimo, en su viaje a Egipto hizo 2 cosas. Publicó un diario del viaje a Egipto y publicó también unas cartas que le había escrito a su madre del viaje a Egipto. Y no se compadece mucho lo uno con lo otro. En el diario que publicó cuenta cosas inconfesables para una madre, y en el otro pues es mucho más suave, por así decirlo. El templo de Esna es uno de los templos grecorromanos que se visitan en un viaje cualquiera a Egipto, es este templo. Yo he leído hace poco una novela de El Bensu, una que se llama Viaje en primera clase o algo por el estilo, una novela de crímenes. Y el crimen ocurre precisamente en Esna, en el templo de Esna. El templo de Esna es un templo que está hundido en el terreno. En el que uno desembarca, camina por un mercadillo que hay y llegas a ver el templo desde arriba, luego bajas por una escalerita. Es un templo grecorromano que fue reparado por última vez por Tiberio. O sea que estamos hablando ya del año 40 o 50 después de Cristo, cuando se repara este templo. Lógicamente, estos templos son los que están mejor conservados, que son los más modernos. Richard Barton es uno de mis autores favoritos. Se lo digo directamente para no andarme por las ramas. Richard Barton tiene que ver con la búsqueda de las fuentes del Nilo, que antes me referí. Él no la encuentra. La encuentra es otro que se llama Speke, pero Richard Barton él se empeñó en que el lago Tanganica era una de las fuentes del Nilo, cuando no lo podía ser por la altura del lago. Es decir, con la altura del lago Tanganica el agua no podría discurrir tantísimos kilómetros hasta el Mediterráneo. En todo caso, es el traductor de las 1001 noches y es una persona, ahí lo hago yo constar, que hablaba 29 lenguas africanas, asiáticas y africanas. Dicen que hablaba, él escribe que hablaba 29 lenguas y sueño en 15.
O sea que había 14 que no llegaba a dominar del todo. Él va a El Cairo también en peregrinación a la Meca, porque va también disfrazado, va disfrazado como si fuera un médico musulmán, y también llega a la Meca y nos relata mejor que Ali Bey lo que es la Meca y cuáles son las ceremonias de la Meca. Él, cuando va al Cairo, se para en la Universidad de Al-Azhar. Al-Azhar es la universidad que le da el marchamo a todo lo que es el mundo islámico. Es además una mezquita y está al lado del Han el-Jalili. Se puede visitar el patio si te quitan los zapatos y todo eso, que es una mezquita, pero bueno, no es un asunto demasiado interesante. Lo que sí es cierto es que es una universidad a la que se hace referencia cuando se quiere dilucidar cualquier cuestión del Islam. Esta es la Universidad de Al-Azhar, esta es la mezquita, y está enclavada en el centro del Cairo. Este es otro, que en realidad es un tipo de visitante distinto. Este es un orientalista que visita Egipto de paso hacia Mesopotamia, porque sus investigaciones fundamentales los hacía en la escritura cuneiforme asiria. Y yo lo he traído aquí, es el único libro que no está en español de los que he traído, porque quería darle introducción al Museo del Bulaq. Cuando los franceses se hacen con Egipto, una de las cosas que quieren hacer es proteger todas las obras de arte que encuentran allí. Y crean un museo, el Museo del Bulaq. Un francés está al cargo de ese museo, que es Mariette, y construye un museo con todo lo que se va encontrando. Este es el aspecto que tenía el Museo del Bulaq. El Bulaq es el puerto natural del Cairo, que también se inundaba, y el museo se le inundaba cada vez que subía el Nilo, con lo cual al final acabaron trasladándolo a lo que hoy se conoce como Museo Egipcio del Cairo. Estoy avanzando rápidamente. Mark Twain es uno de los viajeros que llegan a Egipto ya en un viaje organizado. Fíjense que hasta aquí todo lo que hemos visto son viajeros que van a título individual. A partir de ahora se va a utilizar mucho el viaje organizado. Thomas Cook es la agencia de viajes que se hizo con los viajes en Egipto. Consiguió que le dieran la licencia de los barcos que iban por el Nilo. Y a partir de esa licencia hizo un trayecto y llevó a todos los ingleses que querían ir a Egipto. Los embarcaba en el Cairo, los llevaba hasta Karnak y Luxor, les enseñaba el Valle de los Reyes, los paseaba en burro por los alrededores, en fin, hacía con ellos lo que hay que hacer con cualquier turista que se precie. Mark Twain es un individuo gracioso, y los libros que escribe pues tienen anécdotas graciosas. Yo les voy a referir una rápidamente, que no es de Egipto, es de Tánger. Él llega a Tánger y en Tánger se había roto el reloj que había en la mezquita. Y resultaba que ningún tangerino islámico sabía arreglar el reloj. El único relojero que había en Tánger era un portugués, pero no lo querían dejar entrar en la mezquita. Entonces se reúnen, todo eso nos lo cuenta Mark Twain en este libro, se reúnen los ulemas y deciden, miren, dice uno, yo he pensado que igual que para construir la mezquita dejamos entrar a los burros cargados de bloques, podemos hacer que el portugués entre, pero a 4 patas. Esa es la solución, y por lo visto arregló bien el reloj. Mark Twain. Estas son las pirámides, que es lo único que ve Mark Twain de Egipto, no pasa de allí. Gotzenbach es un tipo de viajero, también va ya con un viaje organizado de Thomas Cook, pero no se mete en el barco con otros 100 turistas, no, es un hombre que tiene mucho dinero y le pide a Thomas Cook que le alquile un viaje en un barco para él solo. Alquila una dahabí, que es como se llaman los barcos en aquel momento, y en esa dahabí va con su mujer, que estaba la pobre mal de salud, con su hija, con un dibujante italiano que se trae para el caso, para que le haga dibujitos a lápiz. Todo eso viene en el libro este, Viaje por el Nilo, que es un libro ilustrado y muy bonito de leer. Muy bonito de leer. Él es fotógrafo, Gotzenbach. Hace fotografías que también están en el libro, una fotografía lógicamente muy primitiva, pero es un libro muy bonito. Él hace una referencia en el texto ese, que yo no voy a leer,
sobre Han el Jalil y sobre el regateo obligado al que se tiene que someter cualquiera que quiera comprar algo en este mercadillo del Cairo. Aquí hay dos señoras, yo no podía presentar 20 autores sin traer alguna mujer, lógicamente, me hubieran apedreado. Hay dos mujeres que también recorren Egipto y nos dejan sus referencias. Amalia Edward escribe un libro, Dioses, Faraón y Explorador, y dio muchísimas conferencias, sobre todo en Estados Unidos, sobre egiptología y cuestiones de Egipto. Y la otra, que es Gertrude Bell, es más bien una persona que se dedicó a la diplomacia, pero que hizo una labor importante y que también dejó muchas referencias sobre Egipto. Este es el templo de Konombo, es un doble templo, que está dedicado al dios cocodrilo, y ahí hay una momia. Howard Carter es un viajero que va a Egipto. Bueno, de alguna forma sí. Yo tengo que meterlo aquí porque Howard Carter es el que impulsa la egiptología a partir de su descubrimiento del tesoro de Tutankamón. Saben ustedes que en 1922 se encuentra la tumba de Tutankamón, la abre, dice esa frase que ha quedado para la historia: ¿puedes ver algo? Sí, sí, veo cosas maravillosas. Y efectivamente eran cosas maravillosas, porque estaba todo el tesoro de Tutankamón. Este es el Valle de los Reyes, donde descubren la tumba. Esta es la tumba tal como se la encontró Howard Carter. Vicente Blasco Ibáñez es uno de mis novelistas favoritos, y el libro de viajes que tiene, La Vuelta al Mundo de un Novelista, es un libro magnífico. Es un libro precioso y además te da una visión casi global de lo que es el mundo. Va en un barco, el Franconia, sale de Europa y vuelve a Europa dando la vuelta al mundo. 4 meses viviendo a cuerpo de rey, porque Blasco Ibáñez era entonces una persona conocidísima, era guionista en Hollywood, ganaba muchísimo dinero y lo trataban por todos sitios estupendamente. Y nos habla pues del Japón, de China, de la India, de Birmania, de Egipto. En Egipto entra por el Mar Rojo, de manera que no va de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Y los primeros monumentos egipcios que ve son el templo que está en Asuán, que había construido Ramsés II. Ramsés II, ahí lo pone, construye un templo, que es este de aquí, que está en la zona oriental de Abu Simbel, es decir, el río, lógicamente, como va de sur a norte, pues tiene una zona al este y una zona al oeste. La zona al este suele ser la zona de los templos y la oeste la zona de las tumbas, pero en este caso, este templo, que no era un templo funerario, sino que era un templo, lo que se llaman de frontera, tenía como misión asustar a cualquiera que quisiera invadir el país. Usted piense, los nubios, que son los que viven al sur de Egipto, cuando iban aquellos negritos por allí y veían esto, decían: aquí no podemos seguir para adelante, porque quien es capaz de construir un templo de esta naturaleza seguramente no va a hacer nada bueno con nosotros. Sin embargo, saben que los nubios en un momento dado conquistaron Egipto y que hubo faraones nubios, igual que los Hicsos, y que las luchas que tuvieron con los loquitas, también Ramsés II, etc. Julián María, ya estoy acabando porque no quiero cansarles a ustedes, me estoy pasando del tiempo adelante. Julián María fue a Egipto en un viaje universitario, por eso lo he introducido en esta nómina, porque el librito que escribe Julián María no vale para nada, pero pequeño y francamente no es demasiado interesante. Pero me gustó eso, de que fuera un viaje universitario. Es un viaje que en el año 33 organiza la Universidad Central en Madrid, y donde cogen un barco que era el Ciudad de Cádiz, creo que se llamaba, que era el barco que venía a Las Palmas. De manera que durante un tiempo dejaron de prestar el servicio la península de Las Palmas, porque el barco, Ciudad de Cádiz, que era de la Compañía Transmediterránea, se la lleva a la expedición universitaria que va a Tierra Santa y a Egipto. En ese barco iban los catedráticos que quisieran ir con sus mujeres en camarotes de primera, y dejaron a los estudiantes los camarotes de tercera. Siempre ha habido clases, y eso es así. No sé si ustedes están dispuestos a organizar un viaje parecido. A la vicerrectora le tengo que decir que le tocaría un camarote de primera especial. Bueno,
Yo había traído algún libro más, pero no quiero continuar. No merece la pena porque ustedes comprenderán que hay muchos autores, de todo se puede decir algo, y casi cualquier cosa de esta derivaría en una charla de tiempo y tiempo. Por lo tanto, hay que saber cortar a tiempo y dejarlos a ustedes. Muchas gracias por su atención. Manifestar una vez más el agradecimiento de la Biblioteca Universitaria por esta interesante charla y hacerte entrega de este regalito, por lo menos para que recuerdes este día. Cuando quieran, te explico la segunda parte. Yo tenía nada más que una pregunta de curiosidad. Cada vez que te vas de viaje, ¿estudias el sitio, Sí. pero de esta forma tan exhaustiva? Sí. Porque a mí me encanta cuando voy de viaje saber a dónde voy. Mis hermanas siempre me dicen, bueno, empieza. Y yo empiezo durante el viaje, pero esto me parece ya algo... Filo de Bizancio, el autor de las 7 maravillas del mundo, dice: cuando viajamos a un sitio y sabemos lo que vamos a ver, disfrutamos el doble del viaje. Eso lo dice Filo de Bizancio, año 225 a.C. Y yo lo aprendí de él. Un viaje es una cosa siempre pesada, poco económica, complicada, y hay que sacar el máximo provecho posible. Y yo aprovecho 3 momentos. Antes del viaje, me estudio lo que voy a ver. En el viaje, ya sé más o menos el asunto, veo la metedura de pata del guía que me encuentra algo y después del viaje que procuro hacer un relato de lo que he visto. De esa manera creo que maximizo los beneficios del viaje. Es que me parecía un buen consejo para la gente que viajamos, pues hacerlo, porque se aprende... Si uno va a ir a la playa o algo, pues a lo mejor no merece la pena estudiar las propiedades geológicas de la arena de la playa. Pero si vas a hacer un viaje mínimamente cultural, pues yo creo que sí, es un esfuerzo que se agradece luego. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.